Capítulo 2. 23 de diciembre de 1977, Cokeworth, Midlands, Inglaterra. Petunia. ¿Tuni? Despierta, Tuni. La cena está casi lista. La familiar calidez de la voz de Lily sacó a Petunia del vacío por segunda vez ese día. No tenía noción del tiempo ni de la realidad en absoluto, todavía envuelta en la vertiginosa sensación de luz y calidez de lo que sea que Dumbledore le había hecho con ese extraño juguetito suyo. ¿Estás bien, Petunia? Te ves un poco verde. Lily Evans estaba de pie frente a su hermana mayor en el salón de su casa de la infancia, con sus mechones castaños cayendo sobre sus hombros. Nerviosamente alisó el dobladillo de su sencillo vestido amarillo mientras miraba a Petunia con preocupación. Incluso tuvo la audacia de parecer sana y saludable, como si no hubiera estado muerta y enterrada en algún lugar del oeste de Inglaterra con una llamativa estatua sobre su tumba durante los últimos 23 años. Pero eso era exactamente lo que había pasado, se dio cuenta Petunia con un doloroso nudo en la garganta. Esta Lily no había muerto ni había sido enterrada. Esta Lily era joven y vibrante y estaba muy viva. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos y decidió que, si se trataba de una broma de algún mago enfermo, ciertamente se sentía bastante real en ese momento. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, Petunia se levantó de un salto del sillón de la sala como un resorte en espiral que se desata y echó los brazos alrededor de los hombros de su hermana pequeña. Lily soltó un chillido de sorpresa, pero aún así rodeó la cintura de Petunia con sus delgados brazos, en una mezcla de confusión y deleite. ¿Tuni? ¿Qué te pasa tan de repente? Nada, Lily. Solo estoy contenta de verte, logró decir Petunia, sollozando. ¿Cuándo fue la última vez que había abrazado a su hermana? Sin duda fue mucho antes de que se comprometiera con Vernon. No, mucho antes incluso de eso, se dio cuenta consternada. Puede que haya sido el día en que llegó la carta de rechazo de Dumbledore, sellando su destino como la otra hermana, la hermana no mágica y no especial. Habían pasado literalmente décadas desde la última vez que Petunia había abrazado a su hermana. Pero si me viste hace apenas 2 horas, se rió Lily y su risa llenó la habitación como una suave música. Petunia sacudió la cabeza y finalmente se permitió soltarse y dar un paso atrás. Una mirada alrededor de la habitación le mostró que siempre había sido así, modesta pero cómoda, bien decorada con fotos de ambas chicas, juntas cuando eran más jóvenes y luego separadas cuando llegaron a la adolescencia. Y sus años de adolescencia era donde la línea de tiempo que daban las fotografías se detenía actualmente. ¿Qué edad tenía ahora? ¿En qué año estaba? Una ola de pánico comenzó a revolverle el estómago y luchó por reprimirla. ¿Qué día es hoy, Lily? Lily frunció el ceño, pero aún así respondió, es el día 23, solo faltan 2 días para Navidad. Y solo falta un día para nuestra cita doble, todavía tenemos una cita doble mañana por la noche, ¿no? James estaba deseando conocerte finalmente. Y a tu prometido también. La mayor de las Evans se quedó en silencio mientras las cosas empezaban a acomodarse un poco mejor. Con la mente todavía dando vueltas, intentó tomar aire y detenerse para analizar lo que pudiera de la información que acababa de recibir. Estaba comprometida con Vernon, así que debía tener 19 años todavía, y Lily estaba a punto de cumplir 18. Eso significaba que era el año 1977. Era cerca de Navidad, lo que significaba que Lily estaba en casa de vacaciones de su extraño colegio, y ella también estaba de vacaciones en la oficina y había conducido desde Londres para estar con su familia. Todavía no había conocido a James Potter. Se suponía que se encontrarían en algún café de la ciudad y eso iba a ser un completo y absoluto desastre. A Vernon no le agradaría James desde el principio, a pesar de los esfuerzos de James por ser amable. Malinterpretaría los intentos de James de encontrar un punto en común como una especie de farsa. Tanto ella como Lily se pondrían cada vez más nerviosas hasta que Vernon insultaría tanto a Lily como a James. Y entonces ella y Vernon saldrían furiosos del café con Lily llorando detrás de ellos. Petunia apretó la mandíbula con firmeza. Pensar en Vernon todavía le revolvía el estómago, pero ahora un destello de ira le recorrió las entrañas en lugar del dolor entumecido de antes.
Él le había sido infiel. Se había indignado por ello, no se había avergonzado de su infidelidad, y lo peor de todo era que la había golpeado. Su matrimonio vacío, estaba empezando a darse cuenta de que siempre estaba vacío, estaba terminando en un momento y ahora estaba a punto de comenzar de nuevo. O tal vez no. Sí, Lily. Mañana tendremos una cita para cenar. El alivio se reflejó en el rostro de la joven. Oh, bien. Luego se sumieron en un silencio incómodo. Petunia recordó con cierta incomodidad que ella y Lily habían estado en muy malos términos desde que la menor había comenzado en Hogwarts, pero este año en particular había sido el peor de todos. Sin embargo, allí estaba ella hablando con Lily con tanta calma y la había abrazado, y ese era probablemente un comportamiento muy anormal para ella a los ojos de su hermana. Pero no podía decirle a Lily que acababa de morir y que la habían enviado de regreso a su yo adolescente. ¿No había algún tipo de regla en las películas sobre interferir de esa manera?, se preguntó. No quería correr el riesgo de romper alguna regla no dicha, o correr el riesgo de sonar como si estuviera completamente loca. Mientras se decía a sí misma que debía actuar con más normalidad, Petunia también recordaba las palabras que le había dicho Dumbledore poco antes de que se la llevaran. No debes ser quien eres. Ser quien había sido antes la había llevado a un frasco de pastillas en un parque. Decidió intentar algo diferente. Respiró hondo, miró a su hermana e intentó retomar un hilo para retomar la conversación. ¿Dijiste que la cena estaba casi lista? ¿Ya pusiste la mesa para mamá? La mirada culpable en el rostro de Lily decía que no lo había hecho. Sabes que aquí no tenemos ninguna de esas ridículas vajillas encantadas, Lily. Algunas de nosotras tenemos que trabajar de verdad. Con las manos, como la gente normal. Las palabras sonaban como algo que se esperaría que dijera, pero sin el veneno con el que se esperaba que lo dijera. Lily se puso muy contenta al oír a Petunia mencionar la magia de pasada. O tal vez fue que Petunia le hablara lo que la puso tan contenta, incluso si había sido para reprenderla. Cualquiera que fuera la razón, Lily caminaba con paso alegre mientras la guiaba hacia el comedor y hacia el armario de vajilla para bajar los platos para la cena. En la escuela no tenemos vajillas encantadas. Bueno, supongo que técnicamente sí las tenemos porque la comida tiene que aparecer en ellas de alguna manera. Pero son los elfos domésticos los que hacen el verdadero trabajo de cocinar las comidas y luego enviarlas a nuestras mesas. No recordaba si los ojos esmeralda de Lily siempre habían estado tan vivos cuando hablaba de su especie y de cómo funcionaba su pequeño mundo mágico. En realidad, Petunia había pasado gran parte de ese periodo de tiempo ignorándola por completo, ya que se había mudado a una distancia considerable poco tiempo después de ese momento. Petunia extendió la mano para coger los platos de ensalada y emitió un pequeño sonido de fastidio cuando Lily agarró demasiados platos de comida a la vez y causó un ruido terrible. Hubo otra breve pausa cuando Lily hizo una mueca de dolor tímidamente y se dio la vuelta para dejar la pila pesada en el suelo. Petunia puso los ojos en blanco y se dio la vuelta para dejar los platos de ensalada más pequeños antes de continuar con su conversación lenta y casual. Elfos domésticos, ¿qué demonios son esos? ¿No mueves ese palito tuyo ante todo y dices algunas palabras sin sentido para que sucedan cosas? Lily se rió de nuevo, y el dulce sonido de la risa encendió una brasa en su interior, avivando el fuego del afecto que había permanecido casi extinguido en el corazón de Petunia durante muchos años. Habían sido mejores amigas una vez, hacía toda una vida. No importaba lo profundo que hubiera intentado enterrarlo, Petunia sabía que nunca había dejado de amar a su hermana pequeña. La dureza que rodeaba su corazón apenas había comenzado a suavizarse en los últimos años, especialmente después de que Harry las había mantenido a salvo a pesar del trato que le habían dado a lo largo de los años. Todavía había mucho dolor y celos que necesitaba superar. Pero había decidido que debía comenzar por alguna parte, si esto realmente estaba sucediendo y no simplemente un sueño febril. Los elfos domésticos son pequeñas criaturas que trabajan para los magos. En realidad, como sirvientes. Algunas de las familias más antiguas y ricas los tienen en casa, como si fueran pequeños mayordomos. Y una varita es en realidad solo una herramienta para ayudarte a concentrar tu núcleo mágico, al menos eso es lo que dice mi profesor de encantamientos y...
Lily pareció darse cuenta de repente de que estaba profundizando bastante y su hermana realmente la estaba escuchando. ¿Estás segura de que no estás enferma, Petunia? Porque no has sonado como tú misma desde que te despertaste de tu siesta en el salón y odias estas cosas. Ahora me estoy preocupando. Petunia debió tener una mirada muy amarga en su rostro. Porque Lily inmediatamente cambió de rumbo y se ocupó de colocar el resto de los cubiertos mientras Petunia abría el cajón para sacar las sencillas servilletas de lino blanco. Bueno, ya basta de hablar de mí. ¿Cómo ha sido la vida en la gran ciudad? Parece que hace siglos que no hablamos. Cuéntamelo todo. De tu piso, de la empresa y del trabajo de tu prometido. No es posible que te importe todo eso. Es una vida cotidiana perfectamente aburrida y perfectamente normal. Petunia no podía evitar que su voz dejara de tener un tono amargo, incluso ahora. Una persona no podía olvidar los celos tan profundos en una experiencia cercana a la muerte o de muerte total, sin importar cuánto extrañara a su hermana y cuánto se arrepintiera de las cosas. Tal vez era mejor así, ya que parecía más auténtico. Lily exhaló un suspiro muy suave y miró a su hermana con una pequeña sonrisa triste. El hecho de que ya no sea normal no significa que no sea tu hermana, Tuni. Todavía me importa tu vida. Todavía me importas. Ser una bruja no hace que te quiera menos. He estado tratando de decirte que... Petunia no estaba muy segura de qué decir ante algo así. Sintió que las emociones se agitaban en su estómago una vez más mientras luchaba por procesar la gentil sinceridad de Lily. Para su gratitud, su madre entró apresurada en la habitación un momento después con una gran sopera llena de estofado de cordero. Petunia miró a la mujer durante un largo momento. Su madre llevaba muerta y desaparecida más tiempo que Lily, víctima de un accidente automovilístico. Todavía lo tenía tan presente cuando Lily murió menos de un año después del accidente que lo usó como una simple excusa para Harry de por qué sus padres también estaban muertos y desaparecieron. Su madre dejó el guiso en el centro de la mesa, con expresión muy enfadada. Petunia, Lily, sed amables con mamá y traedme los bollos, la ensalada y el puré, ¿quieres? Tengo que ayudar a vuestro padre, se le ha caído la escalera y se ha quedado atascado en el tejado. Le dije que llamara a un maldito profesional, pero insistió en intentar arreglar el maldito trasto él mismo. Las chicas se miraron entre sí cuando su madre salió de la habitación otra vez, y por alguna razón se encontraron riéndose de la desgracia de su padre. Petunia realmente había olvidado lo bien que se sentía reír, especialmente por algo tan tonto. Todavía no estaba segura de por qué había comenzado a reír. Simplemente se sentía natural y brotaba de su interior, una fuente oculta de alegría que no había sentido en una eternidad. Comenzó a pensar que tal vez podría hacer esto después de todo. Tal vez no fuera horrible ser una adolescente nuevamente. Vamos, Lily. Será mejor que hagamos lo que nos pidió antes de que nos deje allí y nos abandone a propósito. No quiero que tengas que hacer ninguna de tus tonterías para hacernos volar hacia abajo. Lily, que seguía riéndose y sorprendida de que Petunia recordara lo que era un chiste, siguió a su hermana hasta la cocina. Por un momento, pareció que las cosas nunca habían cambiado entre ellas. Fue más tarde esa misma noche, cuando estaba acostada sola en su vieja cama mirando al techo, que el pánico comenzó a apoderarse de Petunia y el ataque de ansiedad comenzó en serio. Luchando por respirar con el peso, se sentó y empujó la colcha hacia el suelo, curvando sus piernas y abrazándolas mientras jadeaba sobre sus rodillas. Todo su cuerpo temblando como una vela apagada en el alféizar de una ventana abierta. Cuenta hasta 5, aguanta la respiración, exhala, hazlo de nuevo, repetía mentalmente las palabras del médico, intentando calmarse lo suficiente para dejar de hiperventilar. Pero cuanto más intentaba bloquear todo lo demás, más se adentraban en su mente los zarcillos de duda. Se preguntó en qué demonios había estado pensando al decirle que sí al anciano. ¿Cómo se suponía que iba a seguir actuando como si tuviera 19 años otra vez, después de haber vivido 45 años, haber estado casada durante 25 de ellos, haber tenido un hijo? ¿Haber visto su mundo trastocado por culpa de la magia 3 veces? Se interrumpió de nuevo e intentó respirar una vez más. Una vez más, el ataque mental contra mí se reanudó.
¿Cómo demonios se supone que voy a salvarle la vida? Yo soy el normal. No conozco a sus amigos, no conozco a sus enemigos, apenas sé cómo murió por un relato de segunda mano. No tengo magia, estoy solo, no puedo hacer esto. Su propia cadena de autocrítica pareció detenerse y volver a repetirse, como si alguien hubiera dejado la aguja sobre el disco y éste hubiera empezado a saltar. No conozco a sus amigos. Se dio cuenta después de un momento que eso no era del todo cierto. Cuando su cuerpo finalmente dejó de temblar, Petunia se puso de pie junto a su cama y bebió el vaso de agua que estaba en su mesita auxiliar de un trago. Pasaron varios minutos más antes de que estuviera lo suficientemente calmada y estable como para pasarse una mano por el cabello y analizar sus pensamientos. Conocía al menos a una de las amigas de Lily, o ex amigas ahora, se corrigió. Incluso ella recordaba cómo Lily había vuelto a casa después de su 5º año fuera y sollozaba en el regazo de su madre porque ese chico Snape le había dicho un insulto horrible de mago y se estaba juntando con la gente equivocada. Y cómo lamentaba haber tenido que terminar su amistad de 5 años por eso. Al parecer, el chico Snape también había ido y se había hecho matar, al final de todo. Ella solo había escuchado a medias cuando Harry se lo contó cuando vino a sacarlos de su escondite, afirmando que Snape comenzó como uno de los miembros del círculo íntimo de ese loco. Pero que había cambiado eso y era un espía de la luz. Que aparentemente, Snape fue un héroe todo el tiempo y fue el hombre más valiente que jamás conoció. De niña, nunca le había gustado el chico, ya que lo veía como la fuente de sus problemas con su hermana. Ahora que era mayor, por supuesto, sabía que las cartas habrían llegado para Lily, independientemente de que Snape les hubiera contado sobre sus poderes mágicos. Pero había sido muy fácil culparlo en ese entonces, el pobre chico de cabello grasiento y piel pobre de la parte mala de la ciudad, espiándolas en el parque con su ropa sucia y mal ajustada. Lily había dicho que el chico sufría un terrible acoso en la escuela por las mismas razones. Petunia se preguntó por primera vez si eso lo había llevado a buscar a la gente equivocada desde el principio y cómo habría sido su vida familiar. Siempre parecía tan pequeño y asustado, pero no tenía problemas en responderle con brusquedad y desestimarla con la misma facilidad con la que ella lo desestimaba a él. Era como una criatura enjaulada que no tenía deseos de luchar al mismo tiempo que no tenía más opción que hacerlo. Sabía que debía estar volviéndose loca si sentía simpatía por el chico Snape. Pero al pensarlo más, Petunia se dio cuenta de que, con toda probabilidad, él había amado a su hermana como todos los demás. Lily era amable y cariñosa con todos y, a juzgar por cómo Snape la adulaba, probablemente era su única amiga verdadera. Si alguien estaría dispuesto a ayudarla a proteger a Lily, ese sería Severus Snape. Si la ayudaba, probablemente lo haría solo porque era por Lily. No tenía motivos para hacerlo de otra manera y ella sabía que, de cualquier manera, no iba a ser una conversación agradable. ¿Debería presentarse en su puerta y decirle que el mago racista para el que probablemente ya estaba trabajando iba a matar a su hermana en 4 años? Se burló, sabiendo muy bien que era una mala idea. Pero tal vez si lo abordaba con un poco más de suavidad, tal vez incluso se disculpaba por haber sido tan grosera con él cuando eran más jóvenes. Tal vez eso sería suficiente para que él estuviera dispuesto a escucharla al menos. Después de luchar y reprimir los últimos restos de su ataque de ansiedad por el momento, Petunia formuló un plan. Se despertaría temprano y luego, después del desayuno, se dirigiría al vecindario de Spinners Inn, cerca del río, donde suponía que aún vivía la familia Snape. Lo más probable es que estuviera en casa, ya que estaba de vacaciones de Navidad como Lily. Se disculparía con él y le pediría una tregua en su pequeña guerra de comentarios groseros, luego le haría saber que estaba preocupada por la seguridad de su hermana en el mundo mágico porque no había nacido como uno de ellos. Le pediría ayuda para vigilar a Lily y luego. Entonces no tenía idea. Pero al menos tenía algún tipo de plan para poner en marcha, y era mejor que comenzara a tratar de poner las cosas en orden de inmediato. La alternativa era quedarse en la cama y dejar que la ansiedad se apoderara de ella. Pero por más tentador que fuera no hacer nada y vivir una nueva vida tranquila en algún lugar lejano, y por más temerosa que estuviera de que todo esto fuera en vano de todos modos, no había regresado para no intentarlo.
Ella estaba allí para ser diferente esta vez. Se lo repitió a sí misma como un mantra, respirando profundamente una y otra vez hasta que finalmente se volvió a acostar y logró quedarse dormida.